Parte del trabajo que debemos realizar cuando creamos una hoja de cálculo, es la creación de reglas de validación para los datos que vayamos a introducir en ella. Excel nos permite crear distintas reglas de validación de datos, las cuales las introducimos en las celdas que deseemos. Podemos, de este modo, crear reglas de validación para números enteros, números decimales, listas de valores manuales, listas de valores referenciadas, validación de fechas, validación de horas y por último validaciones personalizadas. Validación de números enteros, nos permitirá introducir en la celda números enteros que cumplan la condición que establezcamos. Por ejemplo, que los números estén comprendidos entre el 1 y el 100. El criterio se podrá escoger entre el listado que nos ofrece Excel. La ventana de validación de datos nos da la opción a configurar un mensaje de entrada, lo cual es un texto que aparece cuando te sitúas en la celda que contiene la regla de validación. Al igual también se nos permite introducir un mensaje de error, el cual se disparará si se introduce un valor que no cumpla con la condición de validación. El mensaje de error te permite escoger entre el tipo de error mostrado, lo cual puede ser informativo, advertencia o error. Solo que validaremos números decimales. Validación de lista. La validación de lista es ampliamente utilizada en las hojas de cálculo, donde nos permite seleccionar entre una enumeración de elementos. Podemos listar manualmente los elementos, o bien hacer referencia al conjunto de celdas que contiene los valores que queramos nos permitan escoger. Validación de fecha-hora. La validación de fecha-hora nos permitirá validar datos de tipo fecha o de tipo hora, pudiendo filtrar si la fecha es mayor o menor a una fecha dado si está en el rango de fechas deseado. Validación de longitud de texto. Si necesitas controlar que el texto a insertar en una celda no sobrepase los límites deseados, utilizaremos la validación de longitud de texto. Si introducimos en la celda un literal que exceda el límite de caracteres establecido, Excel mostrará el mensaje de error establecido. Validación personalizada. La validación personalizada es el tipo de validación con más potencia, la cual nos permitirá evaluar una condición cualquiera que insertes. En este tipo de validación la imaginación es el único límite. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, y pulsa en la campanita para enterarte de los próximos vídeos. Nos vemos entonces, en la próxima.